Bienvenidos a El Mundo Ahora, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. Nueva operación terrestre en Gaza. Este fue el anuncio del ejército de Israel que inició la nueva fase con incursiones tanto en el norte como en el sur del enclave palestino. Al menos 130 palestinos han muerto en las últimas 24 horas, al tiempo que en Qatar las negociaciones están estancadas. Rusia lanzó el mayor ataque con drones contra Ucrania este domingo con 273 aviones no tripulados que dejaron una víctima mortal. El presidente Vladimir Putin reiteró que busca eliminar las causas del conflicto y garantizar la seguridad de su país, solo un día antes de la esperada llamada con Donald Trump. Jornada de elecciones en varios países de Europa. Rumanía celebra el decisivo balotaje presidencial, al tiempo que Polonia va a las urnas en primera vuelta para elegir jefe de gobierno. A su vez, Portugal lleva a cabo comicios anticipados luego de que el gobierno conservador perdiera el voto de confianza. Damos inicio en la Franja de Gaza porque el ejército de Israel anunció el inicio de una nueva incursión terrestre en el norte y el sur del enclave palestino. Al menos 130 gazatíes han muerto a causa de los bombardeos en las últimas 24 horas, mientras que las conversaciones en Doha están estancadas. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ahora exige que para llegar a una tregua los militantes de Hamás no solo entreguen las armas, sino que también se exilien. Conectamos en Jerusalén con Federico Cuellar Verena, corresponsal de France 24. Federico, hablemos en principio de los detalles de esa operación terrestre. Sí, si bien desde el viernes los tanques israelíes habían comenzado a avanzar sobre distintos puntos de Gaza, lo que hoy ha señalado el ejército es que esta invasión terrestre para ocupar el enclave es ahora extensiva, tanto en el norte como en el sur, y que tiene tropas que están, dijo, tomando el control de territorios clave. Es un punto más en uno de los momentos más oscuros, más difíciles que está viviendo la población de Gaza, si cabe, después de 590 días de invasión israelí, porque también en la última semana, según ha confirmado el Ministerio de Salud de Gaza, 464 palestinos han muerto en los bombardeos israelíes entre el 11 y el 17 de mayo, y más de 130 solo hoy, a lo que se suma también ese bloqueo total a la entrada de ayuda humanitaria que entra en su 12ª semana. En el norte de la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes están asediando el hospital indonesio, que es el último gran, o mejor dicho, el principal que queda en funcionamiento en el norte de la Franja, después de que el Kamal Adwan y el de Beit Hanun quedaran fuera de servicio el año pasado por los ataques israelíes. También este asedio ha causado que el hospital indonesio también esté fuera de servicio en estos momentos, y su director ha denunciado que es un asedio con drones y con soldados que disparan a cualquiera que se mueve. También los bombardeos han matado a familias enteras desde la última noche, según ha señalado un portavoz del Ministerio de Salud de Gaza. Entre ellos hay al menos 43 palestinos asesinados en el norte y 50 en el sur, incluyendo 34 en un ataque a un campamento de tiendas en el área de Mawasi, en el sur de Gaza, y también 5 periodistas que en distintos puntos de Gaza también murieron en esos ataques israelíes junto a miembros de su familia. También estos ataques están forzando nuevos desplazamientos de la población palestina de Gaza. Es uno de los objetivos que ha declarado el gobierno de Netanyahu como parte de esta invasión terrestre. Más de 63.000 personas se han desplazado por la fuerza en el norte de Gaza desde el jueves, y más de 500.000 desde que Israel rompió la tregua el 18 de marzo, según un informe que actualiza una coalición de organizaciones internacionales que se dedica a monitorear el movimiento de población en Gaza. Ahora yo le pregunto por lo que se conoce de los diálogos en Qatar.
Sí, hoy trascendió por parte de un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu que Israel estaba, según textuales palabras de ese comunicado, explorando todas las posibilidades, incluyendo un posible acuerdo para poner fin a la guerra, siempre que esto implique la liberación de todos los rehenes, de los 58 rehenes que aún están cautivos en Gaza, así como el exilio de los líderes de Hamas y el desarme del grupo islamista. No es la primera vez que Israel plantea esta posibilidad, pero sí resultó llamativo que lo planteara en un momento en el que el gobierno de Netanyahu había dado a entender que solo aceptaba un acuerdo temporal. Eso sí, esta posibilidad, según una fuente israelí informó al medio local Haaretz, no es realmente una posibilidad que esté discutiéndose sobre la mesa, porque tendrían que modificarse las posiciones de un lado o de otro, porque para Hamas el desarme es una línea roja que no está dispuesto a cruzar, y para Israel entonces sin esa condición lo único a lo que accede es a un acuerdo temporal, que es lo que se está discutiendo, más allá de que hay pocos avances de momento, más allá de los distintos reportes. La posibilidad más clara sería esa tregua temporal por alrededor de 2 meses y que incluiría la liberación de al menos 9 o 10 rehenes, pero para llegar incluso a ese acuerdo temporal, Hamas está exigiendo algún tipo de garantía de que Israel va a entablar las negociaciones necesarias para avanzar hacia el fin de la invasión. Mientras esto ocurre, también el equipo médico del Foro de Familiares de los Rehenes ha sacado un nuevo reporte alertando que la actual invasión en Gaza pone en riesgo tanto la vida de los rehenes, alrededor de entre 20 y 23 que se presumen con vida, como del resto de estos 58, como la recuperación, mejor dicho, de los cuerpos de los que se presumen muertos. Señala 4 peligros: el peligro por las operaciones en sí, por el deterioro médico debido a las condiciones ambientales o a malos tratos por parte de los captores, un posible quiebre mental de los rehenes, y también que se podrían perder y no poder recuperar de ninguna manera los restos de los fallecidos. El profesor Hagai Levin, que es el encargado médico del foro, ha señalado que la política actual es matar a los vivos y borrar a los muertos. Pues Federico, usted muchas gracias por toda esta ampliación. Nosotros ahora cambiamos de tema porque Rusia lanzó el domingo el mayor ataque con drones desde el inicio de la invasión a Ucrania. Las fuerzas de Moscú dispararon 273 aviones no tripulados. 88 de ellos fueron derribados por los militares ucranianos. Esto al tiempo que el presidente ruso Vladimir Putin reiteró que su objetivo es eliminar las causas del conflicto y garantizar la seguridad de Moscú. Esto solo un día antes de la llamada que sostendrá con su homólogo estadounidense. Tenemos la fuerza y los recursos suficientes para concluir lo que iniciamos en 2022 con el resultado que Rusia necesita. Este resultado consiste en eliminar las causas que desencadenaron esta crisis, crear las condiciones para una paz duradera y garantizar la seguridad de Rusia, así como la salvaguardia de los intereses de nuestro pueblo en los territorios que siempre mencionamos. En otras noticias, el Papa León XIV expuso las prioridades de su pontificado este domingo en su misa inaugural en la Plaza de San Pedro. Criticó un sistema económico que explota la naturaleza y a los pobres e hizo un llamado a la unidad y a que la Iglesia sea una fuerza transformadora en un mundo de división y odio. Sus palabras fueron escuchadas por los miles de católicos y los líderes mundiales presentes en esta ceremonia. Ampliamos a continuación. A bordo del Papamóvil, el nuevo pontífice saludó a la multitud en la Plaza de San Pedro. En su misa inaugural, el Papa León XIV marcó el tono de su papado, denunciando los sistemas globales que perjudican al planeta y a los marginados. En nuestro tiempo todavía vemos demasiadas discordias, demasiadas heridas causadas por el odio, la violencia, los prejuicios, el miedo a la diferencia y un paradigma económico que explota los recursos de la tierra y margina a los más pobres. Un paradigma económico que sfrutta le risorse della terra ed emargina i più poveri. El Papa se comprometió a hacer de la Iglesia una fuerza de paz en el mundo e hizo un llamamiento a la unidad, palabra que utilizó 7 veces durante su discurso. Su predecesor dejó una Iglesia dividida y los conservadores acusaron a Francisco de sembrar la confusión con comentarios improvisados que enviaban mensajes contradictorios.
Muchos de los presentes expresaron su esperanza de que el Papa León sea capaz de superar las divisiones. Espero que sea una forma de unir a todo el mundo. Obviamente hay muchos conflictos en el mundo y espero que el Papa pueda ser un sanador y una conexión con todo el mundo. Me siento feliz, llena de amor por la Iglesia Católica, emocionada, contenta y llena de fe, y fue un sentimiento hermoso. El Papa no rehuyó a los acontecimientos mundiales, pidiendo el fin de los conflictos en Gaza y Ucrania. Entre los fieles que asistieron a la misa en Roma se encontraban líderes mundiales como el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el vicepresidente estadounidense J.D. Vance. Después de la misa, el Papa mantuvo una audiencia privada con Zelensky para hablar de la guerra en Ucrania. Los rumanos votan en una histórica segunda vuelta presidencial para elegir entre el nacionalista George Simeon y el reformista pro-occidental Nacușordan, que podría llevar al país comunitario por dos caminos políticos opuestos. La votación estuvo marcada por una primera vuelta anulada tras varias irregularidades en noviembre pasado, pero en la repetición, el 4 de mayo, una vez más, el candidato nacionalista quedó primero. Los detalles en el siguiente informe. Los candidatos a la presidencia de Rumania no podrían tener perfiles más diferentes. Por un lado, George Simeon, un nacionalista admirador de Donald Trump que quiere dar un giro de 180 grados a la política rumana, empezando por sus alianzas occidentales. He votado para que nuestro futuro lo decidan solo los rumanos, por los rumanos y para Rumanía. Que Dios nos ayude. Su propuesta dio a Simeon suficientes votos para encabezar la primera vuelta. Su oponente, el alcalde de Bucarest, Nacușordan, ha intentado convencer a los votantes de que dar la espalda a la Unión Europea no resolverá los problemas de Rumania. Hace 2 semanas los rumanos votaron por el cambio. La cuestión es ¿cuál cambio? Y yo he votado por un cambio que traiga prosperidad y no por uno que traiga lo desconocido y desaliente la inversión en Rumanía. A lo largo de su campaña, Simeon se opuso a la ayuda militar a Ucrania y criticó el liderazgo de la Unión Europea. El país está sumido en el caos político desde que se anularon las primeras elecciones presidenciales el pasado noviembre, a raíz de las acusaciones de violaciones electorales e injerencia rusa. La corrupción y el enfado con las instituciones políticas de Rumania han dado lugar a una oleada de apoyo a figuras nacionalistas que ha dividido a la sociedad. También votan los polacos en las elecciones presidenciales que decidirán si Varsovia sigue la senda proeuropea marcada por el primer ministro Donald Tusk o da un paso hacia el regreso de los euroescépticos de derecha del Partido Nacionalista Ley y Justicia. Las elecciones enfrentan al alcalde de Varsovia, Rafał Trzaskowski, de la coalición cívica de Donald Tusk, contra el historiador conservador Karol Nawrocki. Contienda que probablemente terminará en segunda vuelta el 1 de junio, si ningún candidato supera el 50%. El presidente polaco tiene poderes ejecutivos limitados, pero puede vetar leyes. Esto ha permitido al mandatario saliente, Andrzej Duda, obstaculizar los esfuerzos de Tusk. Y los portugueses acuden también a las urnas para sus terceras elecciones parlamentarias en 2 años y el escenario es de incertidumbre, ya que es improbable que los comicios den como resultado un gobierno estable. Los comicios se convocaron justo un año después del inicio del mandato del gobierno minoritario de centro-derecha, después de que el primer ministro Luis Montenegro no lograra la confianza del Parlamento en marzo, en una votación que él mismo propuso cuando la oposición cuestionó su integridad por los negocios de su familia. Las encuestas de opinión previas a la votación mostraban que la Alianza Democrática de Montenegro obtendría la mayor cantidad de votos y probablemente algunos escaños más, pero nuevamente sin mayoría parlamentaria. Atravesamos el Atlántico, vamos a Argentina porque la capital, Buenos Aires, celebra elecciones legislativas locales en una jornada clave para evaluar el apoyo de la capital al presidente Javier Milei. Los resultados de los comicios, en los que se renuevan 30 de los 60 escaños de la legislatura, podrían dar un nuevo impulso al partido oficialista La Libertad Avanza, en medio de la sostenida tensión con el movimiento Propuesta Republicana del exmandatario Mauricio Macri. El proceso se realiza con el sistema de voto electrónico mediante papeleta única, tecnología que ya se usó en las primarias capitalinas de 2023, con fuertes críticas por fallas técnicas que provocaron demoras.
Así llegamos al final de este informativo. A ustedes, gracias por su sintonía.